Buen día, vamos a presentarles nuestra segunda práctica de filtros electrónicos. En este caso se realizaron 5 filtros pasa alta tipo Bode. Filtro con la configuración mostrada podemos partir que se debe tener una ganancia de 1 y una frecuencia de corte de 1 kHz, un capacitor de 10 nanofaradios, y con estos datos es posible obtener nuestra resistencia 1 despejando de la fórmula una resistencia de 15.915.45 ohms. Vamos a ver nuestro comportamiento en el osciloscopio y bueno, en la frecuencia de corte sale parte de la señal de entrada, es decir, entran 2 volts y salen aproximadamente 1.4. Esto es porque multiplicamos los 2 volts de entrada por nuestro factor, que es 0.707, dándonos un valor de 1.4 aproximadamente. Corte. Una década antes de nuestra frecuencia de corte, la señal de salida se ve muy atenuada, ya que nuestra señal de salida está en el orden de los milivolts. Y una década después, es decir, en 10 kHz, podemos notar que se tiene una ganancia unitaria, es decir, que la misma señal que entra es la misma que sale. Y el comportamiento de la frecuencia lo podemos ver aquí en nuestro diagrama de Bode. Y antes de nuestra frecuencia de corte, nuestra señal está muy atenuada, y después de la frecuencia de corte, pues la señal sale, porque como ya había dicho, es la misma que entra, es la misma que sale. En nuestro segundo filtro se necesita una frecuencia de corte de 1 kHz, una ganancia de 1.5, y en nuestro caso proponemos una resistencia de 1 kΩ y un capacitor de 10 nanofaradios. De igual forma, despegando de nuestra fórmula de FC, podemos obtener nuestra resistencia 3, que nos da de 15.915.49 ohms, y nuestra resistencia 2 la obtenemos del despeje de la fórmula de ganancia. Esta nos da un valor de 500 ohms. Podemos observar en el osciloscopio que en la frecuencia de corte, la frecuencia sale acompañada de una ganancia. Esto es, ahí se ve. Esto es por la operación de multiplicar nuestros 2 volts de entrada por nuestra ganancia de 1.5 por nuestro factor de calidad, que es 0.707. Bueno, una década antes de la frecuencia de corte, el voltaje de salida se atenúa. Ahí se puede observar que se atenúa, ya que nuestra señal se va al orden de los milivolts. Y una década después de la frecuencia de corte, el voltaje de salida tiene una ganancia. Esto igual sale de multiplicar. El 2, que es el voltaje de entrada, por la ganancia 1.5, dándonos 3. Aquí vemos 2.97, que es casi lo mismo. A continuación observamos el diagrama de Bode, en el que podemos notar que antes de nuestra frecuencia de corte la señal se ve atenuada, y después de nuestra frecuencia de corte la señal sale con una ganancia. Listo, aquí a continuación tenemos el tercer filtro,
en el cual proponemos la frecuencia de corte que sea 2 kHz, una ganancia de 2 y una resistencia de 1 kHz. Y con las debidas fórmulas obtenemos los capacitores 1 y 2. El capacitor 1 lo obtuvimos de 160 nanofaradios y el 2 de 80 nanofaradios, pero debido a los valores comerciales pusimos de 82 nanofaradios. Aquí observamos que en la frecuencia de corte que entran 2 volts y salen 2.81. Esto se debe a que está entrando 2 volts, lo multiplicamos por la ganancia de 2 por el factor de calidad y nos da 2.82, que es el valor que estamos viendo acá. Una década antes, que serían 200 Hz. Aquí observamos una señal muy atenuada, ya que tenemos que entran 2 volts y salen 400 en el orden de milivolts. Y una década después de la frecuencia de corte, que son 20 kHz, observamos que está habiendo una ganancia de la señal. Entran 2 volts y salen 3.65. Esto igual lo podemos observar en el diagrama de Bode, que es acá. En la frecuencia de corte, que son 2 kHz aproximadamente aquí. Antes hay atenuaciones y de ahí está saliendo con una ganancia. En el filtro 4 tenemos uno de componentes iguales, que son los capacitores. Propusimos el valor de 4.7 nanofaradios, una ganancia de 1. Y aquí sí obtuvimos el factor de calidad, que es de 0.707, dándonos que es un filtro Butterworth. Y la frecuencia de corte es igualmente 2 kHz. Aquí observamos en 2 kHz que entran 2 volts y sale 1.42. Esto se debe a que, como es Butterworth, estamos multiplicando los 2 volts de entrada por 0.707 del factor de calidad y da 1.41, es lo que estamos observando aquí. Después, una década antes, que son 200 Hz, observamos igualmente una atenuación, entra 2 volts y salen 19.7 milivolts. Y una década después de la de corte, que son 20 kHz, vamos a observar que lo que está entrando está saliendo. Esto se debe a que multiplicamos 2 volts y como la ganancia es 1 en el Bode, eso significa que está entrando justo lo que debe salir. Esto igual se muestra en el diagrama de Bode. Aquí la frecuencia de corte igual son 2 kHz, como aquí. Antes hay atenuaciones y después lo que está saliendo es lo que está entrando. Y bueno, para nuestro último filtro pasaltas, consideramos que debemos tener 4 parámetros de diseño: la atenuación y frecuencia en la banda de paso, que va a ser 3 decibeles y 100 Hz, respectivamente. La atenuación y la frecuencia en la banda de supresión, que es 75 decibeles y 25 Hz, respectivamente. Para este caso, debemos calcular primero el orden del filtro. Dadas estos parámetros que he comentado, se ha encontrado que el orden de este filtro va a ser de 7, por lo que necesitamos aplicar el método de resistencia y capacitancia constante para obtener los valores de las resistencias. El valor del capacitor que se va a utilizar en este filtro es constante y es de 15 nanofaradios. Dado que este filtro es de orden 7 y con el método que les he comentado, encontramos que para el diseño se va a obtener 3 etapas. Entonces, en estas 3 etapas, la configuración se va a ver representada por los 3 amplificadores que se ven en pantalla. Obtenemos 7 resistencias y están colocadas
en las R1, R2 y R3 en la primera etapa, R4, R5 en la segunda etapa y R6 y R7 en la tercera etapa. Esta configuración se muestra utilizando, bueno, se aproximó con valores comerciales. Entonces, son los valores de las resistencias que se muestran en pantalla. Y ahora, analizando el comportamiento del filtro en la frecuencia de corte, podemos observar que en 100 Hz está entrando una señal de 2 volts y lo que se obtiene es un voltaje de 1.3. Esto se debe a la multiplicación de 2 volts por el factor de calidad, que es de 0.707. Nos da un valor aproximado, dado a que les he comentado que se han utilizado resistencias comerciales, entonces es lo más cercano a lo que se ha calculado. Ahora, analizando el comportamiento del filtro una década antes, podemos ver en el osciloscopio que entran 2 volts y lo que vamos a obtener son una señal en el orden de los milivolts. Entonces, nuestra señal está siendo atenuada correctamente. Y ahora, analizando el filtro una década después de la frecuencia de corte, que es en 1 kHz, podremos observar que la señal de entrada, que son 2 volts, va a ser la misma que la señal de salida, que se aproxima a los 2 volts, como se ven en pantalla. Y para poder ver el comportamiento de la frecuencia de nuestro filtro, utilizamos este diagrama de Bode. Entonces, en nuestra frecuencia de corte de 100 Hz, podemos ver que antes de este valor, todas las señales van a ser atenuadas. Cuando mayor se está alejando de la frecuencia de corte, pues mayor va a ser la atenuación. Y después de la frecuencia de corte, podemos ver que el filtro ya está dejando pasar todas las señales. Y esa es la importancia de este filtro, que a mayor orden, este filtro va a ser más selectivo en cuanto al paso o la atenuación de las señales. Y de esta manera concluimos con nuestra práctica. Muchas gracias.